Espera, ¿se escucha? Ahí. Hola, buenos días. No, ya no se escucha. Espera. No, yo no me escucho por eso. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Tobías Rocha y vengo a presentarles mi trabajo anual que se titula La ética en el uso de inteligencia artificial. Eso que ven ahí es el anexo, que también está en el libro, que es para que puedan ver todo lo que hice. Mi tutor es Leonardo Minutillo y mi coordinadora Luciana Colucci. ¿Por qué elegí este tema? ¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema porque de muy joven siempre me ha interesado la tecnología. Hoy, la inteligencia artificial, o IA de forma abreviada, es un tema que genera interés en la vida cotidiana y a nivel mundial. Para mí, o sea, en lo personal, todos deberíamos entender un poco el por qué hay que tener un uso mejor, ¿por qué hay que tener un uso más responsable sobre la inteligencia artificial? El motivo de esta atención tan generalizada se debe a que la IA ha comenzado a tener un papel cada vez más importante en cómo se utiliza, no sé, hay gente que lo usa para hacer tareas, por ejemplo, qué sé yo, o para trabajar o para la vida cotidiana. Existen numerosas preocupaciones de su integración en su uso, porque hay un temor de que seamos reemplazados por esta inteligencia artificial, y creo yo que no sé si eso va a estar en las conclusiones, pero no sé si es algo que pueda reemplazar al 100%. Este miedo a ser desplazados por una creación humana es algo que nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad. Porque de siempre que el humano ha inventado algo, cualquier tecnología, fue para reemplazar una facultad que nosotros ya hacíamos. Como puede ser la rueda, la imprenta o, bueno, la revolución industrial. La sensación de incertidumbre frente a lo nuevo y desconocido, junto con el temor a perder nuestra relevancia laboral y social, son temas recurrentes que han resurgido con fuerza en el contexto actual. Pensando en la inteligencia artificial ya instalada en un futuro cercano, se me ocurrieron las siguientes preguntas. ¿Qué sucede cuando una IA toma una decisión que afecta a la vida de una persona y esa decisión es incorrecta o sesgada? ¿Por qué el ser humano siempre está creando nuevas tecnologías que a futuro reemplazan ciertas facultades? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que los algoritmos utilizados por estas inteligencias sean justos, transparentes y libres de prejuicios? De nuevo. ¿Qué es una inteligencia artificial? No existe una sola definición de inteligencia artificial, pero hay una que me gusta mucho que le hicieron esos dos señores en 1991, que dice así: la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras realicen tareas que por ahora los humanos ejecutan mejor. La IA se divide en dos grandes enfoques: el enfoque científico y el enfoque ingenieril. El enfoque científico se centra en estudiar la cognición humana, como podrían ser los psicólogos. Perdón, lo tengo que leer de nuevo. La IA se divide en dos grandes enfoques: el enfoque científico y el enfoque ingenieril. El enfoque científico se centra en estudiar la cognición humana, como podrían ser los psicólogos, los biólogos, los filósofos y lingüistas. Mientras que el enfoque ingenieril se centra en buscar mejorar las computadoras en el procesamiento El enfoque ingenieril se centra en hacer que las computadoras resuelvan problemas prácticos de manera más rápida y eficiente. A diferencia de lo que muchos piensan, la IA no solo busca reemplazar ciertas facultades humanas, sino también mejorar lo del enfoque ingenieril. Buscar encontrar una forma de que las computadoras piensen mejor. Existen numerosas formas de clasificar la IA.
pero a continuación me centraré en las que considero más relevantes, que son la predictiva y la generativa. La IA predictiva es una inteligencia artificial que analiza datos para prever eventos o resultados futuros, como anticipar que un email es spam, detectar una posible estafa o la recomendación de productos en redes sociales, como podría ser cuando uno ve en redes sociales mucho, no sé, electrodomésticos. Ponele y te empiezan a aparecer muchas cosas de electrodomésticos. Es lo que las personas conocen como el algoritmo. Y la IA generativa se especializa en crear contenido nuevo, como podría ser ChatGPT, Copilot, Gemini, Suno o cualquier otra aplicación que genera contenido. Ahora quiero ir a los CAPTCHA, que creo que a la mayoría le habrá aparecido mientras navegaba por internet, que son para identificar si el usuario es una IA o si es una persona. Los CAPTCHA en principio mostraban una palabra distorsionada que podría contener signos, letras o números. Y una persona tenía que escribir ahí lo que decía de la palabra. Después, Google compró reCAPTCHA y agregó dos palabras. Una que era la funcional y la otra, no sé para qué estaba, pero para algo servía. Pero si estaba escrita mal no importaba. Después, con el tiempo, las palabras mostradas empezaron a ser cada vez más inentendibles y empezaron a crear reCAPTCHA 2. La primera prueba de reCAPTCHA 2 es hacer clic en una casilla. ¿Por qué sería una prueba? Porque las inteligencias artificiales, cuando hacen clic o intentan hacer clic, lo hacen de una forma muy lineal, mientras que una persona, como vieron, no lo hace tan linealmente y busca como que todo el tiempo está buscando la casilla. Después, después de que uno cliquea, si uno logró hacerlo bien, aparece el segundo. No, tenía que hacer clic de nuevo ahí. O al lado, no sé. Bueno. Aparece una serie de imágenes y uno tiene que identificar unas que tienen la misma consigna, como podría ser semáforos, autos o un animal, no sé. Bueno, ahora pasar a mis lecturas, que ya está spoileado. Ahí, eso. Sí, las lecturas, por eso. Bueno, he leído varios libros, pero los dos más importantes, uno no es un libro, pero es una lectura, son estos dos. Mi profesor Guillermo, que es mi profesor de matemática, me regaló esa revista que se titula ¿Qué queda de lo humano? O sea, la revista se llama Huellas, pero como el título de esa semana, de ese mes, era ¿Qué queda de lo humano? En la revista hay una sección que es la primera plana donde entrevistan a Miguel Benasayago, un filósofo, epistemólogo, doctor en psicología e investigador en neurofisiología. En la entrevista le piden su opinión sobre la IA y le hacen varias preguntas. Una de las que más me gustó fue, ¿qué queda de lo humano después de delegar tantas funciones a la máquina? Y la respuesta que dio fue que queda todo. ¿Por qué queda todo? Porque nuestra razón de ser como personas es existir, mientras que las máquinas es funcionar. Entonces solamente hay que aprender a coexistir con estas nuevas potencias que si no son reguladas podrían ser muy peligrosas. También leí ese libro que me regaló Eloisa Casado, que es mi profesora de séptimo año de secundaria, que se llama El hombre bicentenario. La historia cuenta la historia de un robot que después de varias cosas que le pasan empieza a aprender a querer ser humano, mientras que la humanidad
se va volviendo más dependiente de la tecnología al punto de implantarse partes para ser menos humano. Pasar. Estas son mis experiencias. Dividí mi trabajo anual en tres tipos de experiencias. Unas artísticas, que consistían en hacer canciones, un cómic y un poema. Y un poema no, y 4 poemas. Después hice experiencias tecnológicas, que consistían en una charla laboral y programar y programar. Y la tercera parte fue hacer una experiencia social. Ahora pasaré con las canciones. Me propuse hacer las experiencias artísticas porque me parecía que era un tema de debate actual, ya que uno de los miedos de reemplazo es la creatividad, y todo, como a nadie le gustaría que perdamos la creatividad como seres humanos, no sé, qué sé yo, no sé, me pareció que era un buen tema, qué sé yo. Una polémica respecto a esto es una canción de Bad Bunny que hicieron una canción que hicieron con la voz de Bad Bunny, donde el propio artista reaccionó con enojo acusando a desarrolladores de la IA de plagiar su estilo vocal y violar sus derechos como creador. Artistas como Billie Eilish y Pearl Jam también han expresado su preocupación argumentando que la inteligencia artificial podría amenazar la industria musical. Estas discusiones han generado un intenso debate sobre la ética y las implicaciones legales en el uso de IA en el arte, cuestionando hasta qué punto la tecnología puede involucrarse sin comprometer la autenticidad y los derechos del creador. Creo que muchas veces dije IA, pero para que se entienda, IA, inteligencia artificial, es lo mismo, o sea, sería la abreviación. Después de mucho tiempo de probar varias páginas, empecé a usar una que se llama Suno. Al principio, cuando usaba esta página, la página solo hacía 1 minuto y 20 de canción, que es bastante poco, y aparte no es que hacía la canción y le hacía un final, sino que cortaba la mitad de la canción, o sea, como quedaba muy mal. Así que me propuse hacer como experiencia, terminar las canciones con personas, o sea, que una persona que tenga dotes artísticos, musicales digo, pueda terminarlas. Después de un pasado de tiempo, la aplicación fue cambiando y fue mejorando, haciendo que después, no sé, unos meses después fueran 2 minutos, de 1 minuto y 20, y actualmente hace todo el tiempo que sea necesario. Y aparte también puede completar canciones que antes no había completado. Así que hice 4 experiencias que serían estas. Elegí una canción que durara 1 minuto 20 de canción para luego terminar con inteligencia humana. Elegir otra vez la misma pista que pudiera ser terminada con Suno. 2 canciones que estén terminadas y completadas sin ninguna intervención y un remix con música instrumental también hecha con Suno. Hay 2 que pueden encontrar todas las 3 pueden encontrarlas en el QR que les dije, que es del anexo. Y la que más quería hacer, que era la de terminar con personas, no la pude llegar a hacer, pero bueno, tengo pensado terminarlas. Y las que sí puedo terminar, y solo voy a mostrar acá 2, que es la que terminó la IA, que bueno, sí. Tal vez si subes el volumen. A la computadora. Ah, pero no está enchufado. Bueno. Y la otra que también voy a mostrar es la que solo hizo la que hice hace unos meses, que la hizo sola la aplicación, porque ahora, bueno, como dije, ahora la puedo hacer sola. Y ahora la otra canción.
Bueno, ahora pasaré al cómic, que tampoco logré terminar. Hice las primeras 5 o 6 páginas, no me acuerdo ahora cuántas, pero son poner ese número, que también están en el anexo. ¿De qué trata el cómic? Como soy un fan de los cómics, decidí también que era una buena idea embarcarme en la creación de uno. También tenía decidido de quién hacer el cómic y cuál iba a ser la historia que le dé cierre a mi personaje favorito de los cómics, Spider-Man. El problema fue que con las complicaciones que tuve en el camino terminé haciendo lo contrario y decidí hacer mi propia versión del origen del mito. Aunque no era muy original, ya que hay muchas versiones del origen del personaje fuera y dentro de los cómics, decidí que mi idea iba a ser mezclar todos los elementos que me gustaban de cada una de las versiones. En sí todas las versiones cuentan lo mismo, o sea, de alguna forma, que es con un chico de secundaria que se llama Peter Parker, que vive con sus tíos Ben y May Parker. Un día le pica una araña radioactiva y eso le da poderes. Aunque eso hasta donde yo llegué con el cómic, la parte importante para mí es otra, que es la parte ética de una frase, que es la que voy a decir al final. Pero nada, eso. Cuando termine el cómic, quisiera que lo lean. Esta es la segunda página, que es la que logré terminar. Que es una de las que logré terminar. ¿Pasa de nuevo? ¿O no? ¿O volver para atrás, creo? Sí. Sí, porque tengo que decir las otras cosas. Al principio pensé en usar páginas que hagan cómics, o sea, porque busqué básicamente en Google, páginas para hacer cómics con IA. Y al principio empecé a utilizar eso, pero rápidamente me di cuenta que no era lo que yo quería, porque yo quería que sea, no sé, más, no es cinematográfico sería, pero como que tenga como distintos planos, esto y lo otro, y siempre las imágenes eran un personaje en primera plana y como que no me gustaba eso. Y aparte no me daba, bueno, no había continuidad entre una página y la otra. En un momento hacía el personaje rubio, en otro, no sé, morocho y otro de otro color, qué sé yo. El problema con esta página, bueno, eso ya lo dije. Entonces empecé a usar Canva y Zuno. Canva no es algo que use inteligencia artificial en sí, es un editor de imágenes, pero me sirvió para lo siguiente, que es con ChatGPT hacer las imágenes y irlas acomodando. Si pueden ver en la página, tipo en la segunda página. O sea, le pedía, no sé, esa imagen de una escuela que diga tal cosa y la pegaba ahí en el coso. Y después con la siguiente, con cada secuencia. Ah, sí, volvé, perdón. Cuando estaba un 90% seguro de la imagen que yo quería, la pasaba ahí a Canva. Y en Canva había una herramienta, hay una herramienta con la que puedes editar las imágenes hecha con bueno, cualquier imagen, pero en este caso las que hice con ChatGPT. ¿Por qué esto? Porque con ChatGPT, si le pido que cambie una cosa en la imagen, me la hacía de vuelta y como que a veces no quería que cambie todo, quería que cambie una sola cosita y me molestaba. Pero bueno. Y aparte cuando la volví a hacer, hacía mal. Así que bueno, la herramienta es como si fuera una especie de pincel donde vas pasando lo que te gusta que sea, que quieras que cambie, y el resto se mantiene. Las primeras páginas del cómic fueron muy agradables de hacer, pero cuando empecé a tardar en encontrar resultados me estresé bastante, porque no sabía cómo avanzar. Además, que de igual forma ChatGPT tenía sus limitaciones sobre infligir derechos de autor. De hecho, ahora si le pido que haga una imagen de Spider-Man no me la hace, me dice no se puede. La verdad subestimé bastante el desafío que me propuse y estuve en una crisis creativa que a veces ChatGPT no entendía lo que yo le pedía y tardaba en hacerlo de las imágenes. Y cuando las hacía decía error y se reiniciaba la página. Bueno, eso fue lo que pasó, o sea, no, pero bueno. Ahora lo siguiente, que son los poemas, que son, sí, Emma Carpaneto va a relatarlos, pero ahora voy a explicar qué son cada poema. El poema 1 ha sido hecho por mí, o sea, yo hice el primer poema. No, el primer poema no. Yo hice el primer verso del poema y después lo que hice es con ChatGPT terminarlo para que haga los otros 2 versos y después a una amiga, Morela Grande, que lamentablemente no pudo venir, hizo... Pensé que me iba a empezar a aplaudir. No. Y después ella
lo que hizo fue completar, o sea, el verso que yo había hecho lo terminó ella también. Así que me quedan 2 poemas distintos con el mismo inicio. Después, otros 2 poemas que hice, que no los voy a decir ahora, que no se van a mostrar ahora por temas de tiempo. A uno lo hice, los 2 lo hice con ChatGPT completamente, pero a uno le hice modificaciones y al otro no. Pero son 2 poemas distintos. Ahora sí, Morela no. Emma va a pasar a recitar los poemas. Perdón. ¿Qué? Supongo. ¿Sí o no? Listo. Sí, sí, sí. Por mí no, pero por eso quiere. Por eso, dijo que sí. El primero se llama El crimen del silencio, que es el que hizo la IA. O sea, que completó la IA. Fue aquel día en el que mi suspirar cometió asesinato. El crimen fue a las palabras con las que te iban a ametrallar. Tal vez fue un mal necesario, porque no me iba a salir barato. Solo que fue exagerado callar mi sentir hasta dejar de respirar. En la penumbra surgieron dudas, bordando redes de insomnio. Cada silencio era un puñal, hiriendo el alma bajo la piel. Intenté ahogar mis suspiros, mas el corazón los volvió a ver. Me empezó a envenenar lo que no dije, por mi voz quebrantada. Ahora camino entre escombros de un amor que no se atrevió. Las estrellas miran tristes el vacío que dejé atrás. Pero en cada paso resuena la esperanza de renacer, rompiendo cadenas del pasado para volver a respirar. Ahí. Y ahora el segundo poema, que es el que completó Morela Grande. Fue aquel día en el que mi suspirar cometió asesinato. El crimen fue a las palabras con las que te iba a ametrallar. Tal vez fue un mal necesario, porque no me iba a salir barato. Solo que fue exagerado callar mi sentir hasta dejar de respirar. El hilo de sangre goteó entre ilusiones, las lágrimas, meros gritos de paz. Ahogada la tinta de una noche sin luna, creí ver un sol entre columnas de caos. Arropé el disfraz entre las cenizas de un otro. Vislumbré la locura, el eco de un homicidio. Sostuvo un cadáver que ya no era mío. Bueno, esta fue la entrega artística de mi trabajo anual. Le dio para creerlo. Bueno, ahora las reuniones. Mi tutor Leonardo Minutillo me ayudó a contactarme con un papá de la escuela que usa IA en su trabajo, que se llama Bernardo Igarzábal. El día 26 de julio de 2024 tuve mi primera reunión con Bernardo, papá de mi compañera de curso, Maite, y dueño de Gotham Labs SRL. No sé lo que significa la sigla, así que le pronuncio así. En la primera reunión exploramos cómo aplica la IA predictiva en la gestión de multas de tránsito, especialmente en relación con los semáforos. Esta tecnología identifica vehículos que cruzan la senda peatonal en rojo, permitiendo la emisión automática de multas. Además, es capaz de reconocer el modelo y la patente del auto. Bernardo mencionó que aunque las imágenes se almacenan temporalmente, para procesar las infracciones se eliminan en 24 horas. Para proteger la privacidad y el proceso es completamente automatizado, sin intervención humana directa. Ahora, la primera de Pobles, perdón. Este es el primer... No, perdón, me confundí. Nada que ver. Después quedé re escrachado. Bueno, esa fue la primera reunión donde me explicó básicamente su trabajo y todo eso. Y al final me dijo que la siguiente reunión me iba a mostrar cómo usar en la práctica esa IA. El 5 de septiembre, que fue en la segunda reunión, Bernardo me presentó un programa para detectar sonrisas, usando la cámara de la computadora, el cual había hecho usando ChatGPT. Trabajamos en ejecutar la sensibilidad del programa y luego probamos una nueva librería para detectar expresiones de enojo, aunque tuvimos dificultades técnicas que impidieron su correcto funcionamiento.
Al final desarrollamos un programa para detectar parpadeos y guiños, y aunque me faltó tiempo para perfeccionarlo, quedé con la tarea de mejorar esos programas. Ahora sí, es el primer programa que hice con Bernardo, que detectaba sonrisas. Ahí. Ah, volé. Bueno, como dije, me quedó de tarea terminarlas, pero tuve una complicación ya que para hacer esto había que instalar unas librerías. ¿Qué es una librería? Una librería es un conjunto de... Ahí busco la definición porque no me lo acuerdo exactamente. Una librería es un conjunto de herramientas listas para usarse en un programa, en este caso, para detección de sonrisas. Con mi computadora en mi computadora no pude descargar las que necesitaba, terminé usando una versión, la primera versión que usamos, que es la que mostré en el video, porque al final cuando habíamos terminado de hacer una reunión, la habíamos hecho un montón de mejoras, pero bueno, no pude usar esa, así que terminé usando la que vimos antes. A esa también le hice unas mejoras para que sea más a mi gusto, pero bueno. Cuando terminé de hacer esto, o sea, como no puedo usar las otras librerías para hacer las otras aplicaciones que también quería hacer, solo puedo hacer la de detectar sonrisas. Perdón. Me quedé bloqueado y no sabía con qué continuar, porque bueno, nada, no sabía qué más hacer. Hasta que me acordé de que o sea, como le dije antes, me gustan los cómics y muchos están en inglés y yo quería que estén traducidos. Y no sé, salía un nuevo cómic y yo quería leerlo ya y bueno, no me gusta inglés, así que bueno. Cuando intenté hacer el programa, me salió una interfaz gráfica, o sea, le pedí lo que hicimos fue a ChatGPT, lo que hice fue pedirle a ChatGPT que me ayude a crear un programa. Me hizo todo el código y después lo pegué en Python no, en el editor de texto y ahí me salió un programa. El tema es que me daba muchos errores. Y seguí copiando el código, le pedí a ChatGPT, resuélveme estos errores, no sé qué, no sé cuánto, ¡pum! Me tiraba más errores. Y así durante bastante tiempo, hasta que me salió un programa. El tema es que no traducía nada. Pero lo que me gustó es que con solo escribir código me creó una interfaz gráfica y yo me quedé como, wow. No sé, o sea, no sabía que se podía. Pensé que había que hacer un montón de cosas más. Pero bueno, logré eso. Y en base a eso decidí, bueno, ¿cómo hago para hacer otra interfaz gráfica? Busqué en YouTube un tutorial de cómo hacer interfaz gráfica usando Python, que es el lenguaje de programación que usé. Me dio un tutorial. Copié lo que hice el tutorial, lo pegué en Python, en el editor de texto, perdón, y cuando lo ejecuté me salió algo parecido a un videojuego. Y dije, wow, ¿y si hago un videojuego? Así que nada, empecé a hacer eso, empecé a hacer un videojuego en el cual aparecen... No, eso no. Ese es el que hice yo en mi casa. Ahora, siguiente. Es el primer juego que hice, que es bastante simple, donde hay dos enemigos y uno te persigue. Está el personaje principal y el enemigo que te persigue hasta que te quita todos los puntos de vida y bueno, morís. No había más cosas, o sea, es lo único que se me ocurrió. Después, un día en la escuela, en clase de matemática, perdón, profe, me quedé haciendo no sé si lo sigo teniendo acá, bueno, después lo mostraré, se me ocurrió hacer un sistema de nodos, que es como programar, pero, o sea, gráficamente. Y como no sé escribir código todavía, decidí empezar haciéndolo así. Hice todo el código con eso y después, bueno, se lo mostré al profesor y me dio como el ok de que podría servir. Lo pasé a ChatGPT y le dije, che, haceme esto. Me ayudó con eso y me salió el juego siguiente, que bueno, también me dio muchos errores, pero pude seguir. Esa es la primera pantalla. Este es el editor de texto, que es lo que se ve, bueno, cuando las películas muestran a los programadores así tecleando, bueno, es eso. Y ahí está la segunda pantalla,
va a tercera, pero la segunda no importa, donde puedes elegir cómo querés la configuración del juego, que es lo que más me importaba a mí, que era poder hacerla con la interfaz gráfica, como había dicho antes. Después me centré en la jugabilidad, que es el juego de la mancha. Tampoco tuve tanta imaginación, pero decía hacer el juego de la mancha. El personaje rojo es la mancha y los personajes blancos son, bueno, el resto de personajes, lo que no son la mancha. Después hay un temporizador que cuando llega a 0, el que es la mancha muere y se sigue la siguiente ronda, donde ese jugador que es la mancha, bueno, no juega más, pero el resto sigue jugando y se elige aleatoriamente quién es la mancha. Y así, bueno, hasta que se llega a 0. Y si el jugador 1 es la mancha, pierde. Y si, no es la mancha, si muere el resto y él no, aparece un mensaje que dice you win. O sea, vos ganaste. Creo, sí, está bien en mi inglés. Bueno, esta parte, toda esta parte de programar fue la que más me gustó en el trabajo, la verdad. La parte artística no es por desprestigiarla, pero como que me trabé demasiado y como que sentí que no pude terminar, y esto lo pude terminar hoy a la mañana, pero lo logré terminar. Esto. Perdón. Este es el sistema de nodos que dibujé. ¿Qué? No. Esto es lo que digo que es el sistema de nodos que dibujé en papel, que bueno, si quieren lo pueden pasar, no sé, ni idea. Pero... Ok, listo. Ahora voy a la conclusión de mi trabajo. Que respecto a mis preguntas iniciales... que son estas, que dije al principio. La primera respuesta que encontré, la primera pregunta, si una IA comete un error que perjudique a un ser humano, aunque las decisiones sean tomadas por la inteligencia artificial, los desarrolladores y las organizaciones que implementan son quienes deben de rendir cuentas. Yo esperaba una respuesta más filosófica, pero bueno, es la que encontré. Después viene la segunda pregunta, que es ¿por qué el ser humano siempre está creando nuevas tecnologías que a futuro reemplazan ciertas facultades? Y la respuesta que yo encontré, que fue más filosófica, es esta. Esta pregunta es la más difícil de responder, porque no se puede resolver solo investigando, pero tiene sentido, ya que la humanidad siempre, desde que creó la primera tecnología, que por cierto se llama Chopper, hasta el desarrollo actual de las inteligencias artificiales, ha buscado reemplazar facultades que ya realizaba, como es el caso del pensamiento. No estoy seguro de que exista una respuesta absoluta, pues en general es imposible tener una sobre cualquier tema. A mi parecer, los seres humanos tendemos a sentirnos impulsados por la ambición de crear algo superior a nosotros, lo cual nos da una sensación de superioridad frente al resto del mundo animal. No es necesariamente algo negativo, pero ¿qué ocurrirá cuando seamos reemplazados por completo? Creo que es relevante recordar lo que Miguel Benassayag dijo en una de mis lecturas, ante una pregunta similar. Afirmó que el ser humano es irreemplazable porque su razón de ser es simplemente existir, mientras que nuestras creaciones solo tienen como propósito funcionar. Este sería el límite que ninguna invención humana podría superar. Una frase que también me gusta, que creo que podría ser conveniente con esto, es no tenemos que tener una resistencia activa contra la máquina, sino contra la estupidez. ¿Cómo podemos...? Esperá. Y la tercera respuesta, para garantizar que los algoritmos sean justos, transparentes y sin prejuicios, es clave diseñarlos desde el principio con principios éticos. Usar datos variados y realizar auditorías externas para asegurar su equidad. También es importante que su funcionamiento sea claro, monitoreado de manera constante y constar una revisión humana en decisiones importantes. Bueno, ahora sí, fuera de las preguntas. Me queda más que claro el potencial de la IA, pero también es un peligro inherente si no se maneja adecuadamente. Con cualquier herramienta poderosa, su uso indebido puede generar consecuencias negativas. Al igual que un martillo o un auto, tiene riesgos, solo que sus riesgos son mayores por la capacidad de tomar decisiones. Regularla, para mí, en mi opinión, es imperativo para prevenir daños posibles. En el caso de los autos existen las leyes de tránsito, así que parece que podría haber algo parecido.
Después, ya mencioné una diferencia clara entre los humanos y las IAs, que es que el humano, la esencia es existir, mientras que de la IA es funcionar. Pero hay otra que me gusta más, que es la esencia. Las inteligencias artificiales no pueden detectar ni tener esencia propia. Aunque entrenemos con millones de imágenes de mesa, solo pueden identificar patrones y replicar el reconocimiento adquirido de forma funcional. Una IA puede reconocer que un objeto con ciertas características es una mesa, pero no entiende lo que significa ser una mesa ni tiene necesidad de utilizarla, como lo haríamos nosotros. Nosotros, como humanos, no solo reconocemos una mesa al verla, sino que entendemos su propósito a nivel más profundo. Sabemos intuitivamente que es un objeto para apoyar cosas y reinventarlo para compartir una comida con una persona o trabajar. Esta capacidad de reinterpretar el mundo es intrínseca de nosotros y no es replicable en la... Podemos sacar foto. Y no es replicable en las IAs, al menos no en el mismo nivel. Las inteligencias artificiales pueden ser extremadamente eficientes en el procesamiento de información, pero carecen de la profundidad de comprensión que nosotros tenemos sobre el significado y el propósito de las cosas. Además, esta falta de esencia también afecta a la nula individualidad que podrían tener las inteligencias artificiales. Un ejemplo es también, diciendo lo del QR, dentro de mi anexo tengo una conversación que tuve con una IA hablando, bueno, un poco de esto. O sea, intenté ver si podía sacar algo filosófico y creo que salió algo bastante bueno. Donde hice también una comparación entre, o sea, también hice como un chat entre una IA y la otra IA. O sea, hice que las respuestas de una las ponía en la otra, en el otro chat y así. Tipo, iba haciendo eso y me salió algo bastante bueno que hablaba sobre eso. Y me fui notando que las dos como que respondían más o menos lo mismo, que no tenían algo individual. A pesar de lo que dije antes acerca de la IA, creo que el valor de una obra artística lo define quien la contempla. Algunas personas rechazan el arte hecho por IA solo por su origen. Pero lo más importante es cómo una obra te hace sentir, sin importar quién la creó. Después de probar estas herramientas, debo decir que los resultados me han sorprendido y gustado. Aunque el proceso creativo humano y el de la IA son diferentes, el arte generado por esta tecnología puede tener un impacto estético, emocional y muy valioso. Esto también, perdón que vuelvo a decir... otra cosa. Lo del libro, en el libro tengo unas... que no mencioné acá, que vi algunas películas y series, y dentro de algunas conclusiones que llego con esas películas y series, tienen que ver un poco con esto. Y bueno, eso, quiero que lo lean. Otra reflexión que me quedó clara es que debemos mirar lo que el ser humano ya ha imaginado en la ficción, porque es un reflejo de nuestras inquietudes sobre el futuro, ya sea un escenario apocalíptico o un paraíso tecnológico. La pregunta clave para mí es, ¿cuál futuro queremos construir? Siempre he sido partidario de la frase de mi superhéroe favorito, Spider-Man, el protagonista del cómic que hice yo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase no se refiere a los superpoderes, sino al poder de nuestras acciones. Las inteligencias artificiales son un gran poder y ahora debemos comprender cuál es nuestra responsabilidad en su uso y el cual debería ser proporcional a ese gran poder. Un segundo antes de agradecer, quiero tomar agua. Hola, hola. Me olvidé decir algo en la... Bueno, pero digo porque está ahí, dice lo de Weekend, que también fui a Weekend y tuve una charla y fui partícipe de una charla donde hablan de la inteligencia artificial. Nada, eso. Agradezco a la escuela y sus docentes por traerme a poder hacer este trabajo. También a mi profesor de matemática que me regaló la revista. A mi tutor, Leonardo Minutillo.
Quería que te pares, pero bueno. Bueno, ahora de nuevo el aplauso a Guillermo Herbetti, que es mi profesor de matemática, porque me olvidé de decir que lo saluden. A mi coordinadora, Luciana Colucci. Agradezco a Cuyen, quien me ayudó todos los lunes. Me decía, ponete las pilas y hacer el trabajo anual. También agradezco a mi familia, quien me ayudó bastante durante el proceso de escribir, pasar a mano porque estuve colapsado, pero bueno. Agradezco a Bernardo Igarzábal, quien me incitó a usar Python y aparte me ayuda a entrar en la programación, que es algo que me encanta. También a Manuel Nierenstein, quien hizo Weken. Y a las inteligencias artificiales y programadores por hacer posible estas tecnologías. Un saludo más es a Ignacio Beñacar y a Guito, creo que es el nombre, perdón. No... ¿Qué? Listo. Carlos, bueno. Quien me prestaron una computadora para poder hacer trabajo anual porque no tenía, así que gracias. Perdón. Te extendiste un poco. Ahora pará. Estamos 20 minutos atrasados, así que salvo que una persona no pueda dormir esta noche si no hace la pregunta indicada a Toby, pasaríamos al próximo joven que va a la próxima. Listo, chau. Listo. ¡Ay, León! ¡León! Se la preguntás después, León. Después te la preguntás. Sí, sí. Sí. Listo. Hacé la pregunta, no va a responder. Dale. Básicamente las inteligencias artificiales pueden afectar la vida de distintas personas. Me acordé que hace un año hubo un caso de un pibe en Holanda y por tanto hablar con ChatGPT, como que decía que me quiero suicidar, qué sé yo. Al principio como que tiene filtro, ¿viste? Y te decía no lo hagas, qué sé yo. Pero más adelante como que se fue liberando en sí la inteligencia artificial y dijo, es tu decisión, vos podés hacer lo que quieras. Y el chabón se suicidó. Bueno. Bueno, listo. Después hablamos.